Hola muchachos de la carrera de farmacia en la asignatura de Química Orgánica 2. En esta ocasión vamos a estar hablando de los lípidos. Vamos a ver qué son los lípidos, cómo están estructurados, sus principales propiedades físico-químicas y las aplicaciones de los lípidos. Los lípidos se consideran un grupo de compuestos biológicos que se clasifican según su estructura en compuestos apolares. Es decir, ellos presentan, al igual que los carbohidratos, poseen carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más que en combinación diferente a los carbohidratos. Recordemos que en los carbohidratos la cantidad de hidrógeno era el doble del carbono y del oxígeno. Aquí no, va a ser una proporción diferente, ¿verdad? Estos compuestos tienen una característica común y es que todos son poco solubles o no se disuelven en agua, al contrario de los carbohidratos, ¿verdad? Y están formados por dos cosas. Estas dos cosas son los ácidos grasos y la glicerina. La glicerina es un alcohol, por eso a menudo también se llama glicerol. Entonces tenemos que los lípidos tienen en su estructura dos tipos de sustancia fundamental, los ácidos grasos y el glicerol. Y ellos suelen clasificarse en glicéridos simples, que son los aceites y las grasas en sí, y los fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, séridos, esteroides y terpenos. Esto le llamamos lípidos complejos. Entonces, dentro de los lípidos, las grasas y los aceites son los más abundantes. Son constituyentes principales de las diferentes células y se almacenan en las células tanto de animales como de plantas. Recordemos que los carbohidratos eran todos de origen vegetal. Los lípidos pueden ser de origen animal o de origen vegetal también y son importantes reservas alimenticias del organismo. Pero, ¿cómo yo puedo diferenciar una grasa de un aceite? Bueno, en primer lugar, a una temperatura ambiente, el aceite es un líquido, ¿verdad? Mientras que la grasa es sólida a temperatura ambiente. Ahora bien, ellas se pueden extraer tanto de animales o vegetales, pero aquí hay que aclarar, normalmente las grasas tienen origen animal, como por ejemplo la manteca de cerdo, la mantequilla que viene de la leche y la leche de la vaca, ¿verdad? Origen animal. Y los aceites tienen origen vegetal, el aceite de maíz, de palma, de coco, etcétera, ¿verdad? Es decir, que las grasas son sólidas de origen animal y los aceites líquidos y de origen vegetal. Desde el punto de vista químico son ésteres. Recuerden qué cosas son los ésteres, ¿verdad? Es la unión de un ácido graso con un alcohol y forman los ésteres. En este caso va a ser un éster especial, donde el alcohol va a ser el glicerol, que se va a unir a los ácidos grasos. Eso vamos a ver en la videoconferencia cómo se da esta reacción. Y va a unirse, por lo tanto, 3 ácidos grasos y de ahí viene la palabra triglicérido. Los ácidos grasos forman largas cadenas carbonadas que pueden ser saturadas o insaturadas cuando presentan enlaces dobles. Entonces, las grasas animales tienden a ser saturadas, mientras que la mayoría de los aceites son insaturados. Entonces tenemos 3 grandes diferencias entre grasas y aceites. Y es la primera, los aceites son líquidos, la grasa sólida. La segunda, los aceites de origen vegetal, las grasas de origen animal. Y la tercera, los aceites poseen ácidos grasos insaturados y la grasa ácidos grasos saturados. Bien, dicho esto, vamos a ver que las grasas son más concentradas en energía alimenticia, en calorías. O sea, recordemos que los 3 tipos de sustancias que nos dan energía son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los lípidos poseen el doble de energía calorífica. Es por esta razón que cuando se añade cantidades de grasa o aceite a los alimentos, aumenta su valor calórico. Además de eso, muchachos, las grasas se pueden almacenar para utilizarse posteriormente. Pero además de la energía, también tiene importantes funciones. Miremos aquí, protege los órganos vitales contra golpes, por ejemplo, los riñones,
suprarrenales, los protege contra golpes, ¿verdad? También nos aísla contra el frío, es decir, es como una capa que envuelve para combatir el frío. Por eso es que, por ejemplo, la ballena tiene una gran capa de grasa y vive en aguas congeladas, pero no se congela, ¿por qué? Porque esa gran capa de grasa que tiene. Y también nos ayuda a modelar y desarrollar el cuerpo para darle alguna forma. Pero, desgraciadamente, el exceso de energía de las grasas, de energía calorífica de las grasas, ¿verdad? Aunque sea en bajo contenido, puede almacenarse y producir la obesidad. Bien, entonces, en esta otra presentación tenemos que los lípidos, en cuanto a su estructura, ya sabemos que son ésteres de ácidos que tienen un grupo carboxílico y una cadena hidrocarbonada larga. Es un conjunto heterogéneo de moléculas orgánicas que la característica fundamental es que son insolubles en agua, pero pueden ser insolubles en disolventes orgánicos, ¿verdad? Y esta propiedad es debido a que son no polares, son hidrofóbicas, es decir, tienen poca similitudes con el agua. Hidrofóbica significa que le teme, entre comillas, al agua, ¿verdad? No son polímeros, a diferencia de los ácidos nucleicos y la proteína. ¿Qué son polímeros? Recordemos que las proteínas es la unión de varias moléculas de aminoácidos, por eso llaman polímeros. Ellos no, aquí solo tenemos apenas el ácido graso y el glicerol. Bien. La clasificación habíamos visto se divide en lípidos simples, su estructura molecular es unitaria, y los lípidos compuestos son aquellos cuya estructura molecular presenta dos componentes claramente definidos, ¿verdad? Y los derivados de los lípidos. Entonces aquí tenemos el ejemplo: los lípidos simples son las grasas y las ceras, en la grasa van los aceites; los lípidos compuestos, los fosfoacilgliceroles, esfingomielinas, que son fosfolípidos, los cerebrósidos, los gangliósidos, que son glicolípidos, es decir, unión de un lípido con una glucosa, aquí lípido con fósforo, y estos forman los esfingolípidos. También tenemos los lípidos derivados, que tenemos los terpenos, eicosanoides y los esteroides. También les llaman a estos lípidos no saponificables. Vamos a ver la videoconferencia. ¿Qué significa saponificable? Ven el griego sapón, que significa jabón. Entonces, tenemos que los lípidos, ¿verdad?, están formados por ácidos grasos, y de ellos tenemos los eicosanoides, triacilgliceroles, ceras y esfingolípidos. Esta es una clasificación. Y tenemos otro que son los esteroides, vitaminas lipídicas y terpenos. Bien. Tenemos otra clasificación que va a ser en función si la cadena carbonada es saturada o insaturada. Si tiene enlace doble, es saturada. Y si no tiene enlace, o por menos una, es insaturada, ¿verdad? Hay monoinsaturada cuando solo hay un enlace doble, poliinsaturada cuando hay varios enlaces dobles. Bien. Aquí tenemos el nombre de los ácidos grasos que forman parte de la cadena carbonada de un lípido. Estos ácidos, tenemos el laurato, tiene 12 carbonos. Todos son de cadena carbonada larga con un número par de carbonos. El ácido mirístico tiene 14 carbonos, el palmítico 16, esteárico 18, araquidónico 20 y así sucesivamente. Muy bien. Estos ácidos, los primeros, todos son saturados aquí de la cadena carbonada. Fíjense bien, muchachos. CH3, aquí hay un carbono. Y encerrado en paréntesis hay 10 carbonos. Más este que está aquí, en total aquí hay 12 carbonos. Y así sucesivamente hasta llegar al palmitoletato o palmitoleico. Este palmitoleico ya es diferente porque mire, aquí enlace doble. El palmitoleico, el oleico, oleato, el linoleico, ya son, y el onilónico, araquidónico, ya son ácidos grasos insaturados. Por lo tanto, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, pero se fijan todos, tienen un número par de átomos de carbono que va desde el 12 a 20. Muy bien. Esta es la continuación de la estructura de los ácidos grasos presentes. Aquí tenemos un ejemplo de un ácido graso, ¿verdad? El de 12 carbonos. Este es el primer carbono, ¿verdad? Después sigue el segundo, la cadena carbonada, ahí va 12 carbonos. Muy bien. Aquí
Tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Este es el oleato, linoleato, ácido oleico. Los mismos ejemplos, aquí tenemos la fórmula estructural con átomo de carbono, aquí tenemos una representación esquemática de estos mismos ácidos, ¿verdad? Y los nombres de estos ácidos, donde vienen, por ejemplo, el laurato, también se dice ácido láurico, viene del aceite de laurel, de ahí el nombre, ¿verdad? El mirístico, miristato, viene de la nuez moscada. El palmitato viene del aceite de palma. El palmitato también le llamamos ácido palmítico. El esteárico o esteriato, que indica la grasa del novillo o cebo. Y el araquidónico o araquidato, presente el aceite de cacahuate. El cacahuate es el que nosotros aquí en Nicaragua le llamamos el maní, pues, el maní. Y así sucesivamente, ahí van otros, ¿verdad? Bien, algunas propiedades de los ácidos, muchachos, de los ácidos. Fíjense bien. Los ácidos grasos, los saturados, con mayor o igual 10 átomos de carbono, ¿verdad? Son sólidos a temperatura ambiente. Es decir, si tiene más de 10 carbonos, igual cantidad de carbono de 10 a menos, es decir, no más de 10, ¿verdad? No más de 10 carbonos, son sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos saturados pequeños y los insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Muy bien. Las reacciones, estamos viendo la videoconferencia, pueden formar sales en la saponificación, vamos a ver en la conferencia, también forman esteres. Dos reacciones fundamentales, la saponificación y la esterificación. Los lípidos simples, ya habíamos visto, son grasas neutras, que pueden ser los esteres de los ácidos grasos con glicerol. Siempre los lípidos simples, hablamos de las ceras. Los fosfolípidos ya son lípidos complejos, ¿verdad? Es un fosfolípido, el fósforo con lípido. Aquí tenemos la estructura compleja, pues ahorita no nos interesa. Siempre hablando de los lípidos compuestos, tenemos los esfingomielinas, contiene 4 componentes característicos: el ácido graso, colina, ácido fosfórico y la esfingosina. Aquí tenemos la forma representada. Tenemos los cerebrósidos, solo para saber, los gangliósidos. Tenemos en los derivados de los lípidos el isopreno, son esteroides, ¿verdad? Lípido derivado, aquí tenemos otro esteroide, los esteroles, el colesterol, esa vamos a estar en detalle más adelante. El nombre químico del colesterol es 3-hidroxi-5,6-colesteno. Aquí está la fórmula química del colesterol. Esto es un isómero, este es el otro isómero, el ergosterol y el lamosterol, son isómeros, misma fórmula molecular pero diferente estructura. ¿Para qué sirven los lípidos? ¿Cuáles son sus funciones biológicas? Son varias, fijémonos. Primero, el componente de la membrana celular, almacenamiento de carbono y de energía. Son precursores de otras moléculas. Son aislantes que prevén choques térmicos, eléctricos y físicos. Recubrimiento protector que evita infección o pérdida excesiva de agua. Son componentes de vitamina y hormona en algunos casos y transporte de ácidos grasos. Entonces tenemos que los lípidos poseen ácidos grasos. Las funciones, fíjense bien: combustible metabólico, que son elementos para construcción de otros lípidos. Eso es lo que interesa. Eso que están aquí no nos interesa mucho, ¿verdad? Las funciones. Muy bien. Y para terminar, tenemos acá esta presentación esquemática donde se resume, ¿verdad?, lo que es los lípidos en sí, aspecto general, las funciones energéticas, la energía, producción de calor, reserva de agua, tiene función estructural, informativa y catalítica. Catalítica es de enzimas. Muy bien. ¿Cómo se clasifican? En lípidos saponificables, no saponificables. Los saponificables son los ácidos grasos con sus derivados, los escosanoides, lípidos neutros y lípidos anfipáticos. Dentro de los ácidos grasos y derivados, aquí tenemos las grasas y aceites. Los no saponificables, terpeno y esteroides. Y otra calificación, lípidos pirólicos de cadena cerrada, de cadena abierta, y los hidrocarburos. Gracias por su atención, a leer esta video lectura y a prepararse para poder participar activamente en la videoconferencia. Muchas gracias.